Libro de Ezequiel, capítulo 23. Las dos hermanas, una llamada Ahola y la otra llamada Aholiba. De pronto para usted es extraño estos nombres. Para muchos por primera vez son escuchados. Muchos han tenido una interpretación errónea de estas dos hermanas. Muchos no entendieron cuando lo leyeron. Estaremos explicando. Recordemos que después de Salomón, del reinado de Salomón, por el pecado de Salomón, porque los finales de Salomón fueron reflejados en el libro de Eclesiastés, donde Salomón cae en cuenta todos los errores que cometió en medio de la opulencia, de la fama, de la extrema sabiduría. Viene el profeta Ahías y le pronostica que por esa causa el reino de Israel se dividirá en dos. Uno hacia el norte y otro hacia el sur. Estos dos reinos, el profeta Ezequiel les llama por un nombre específico. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tomaron las abominaciones de los egipcios. Una se llamó la mayor Ahola, que es el reino de Israel, y su hermana Aholiba, que es el reino de Judá, compuesto de Benjamín y Judá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria, que es Ahola, y Jerusalén Aholiba. Ahora, la palabra Aholiba significa en ella puse mi tabernáculo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo que hizo Salomón. Allí está el tabernáculo, en ella puse mi tabernáculo. Y Ahola, que era el reino de Israel, significa la que posee un tabernáculo. Ella se prostituyó porque el reino del norte, que lo tomó Jeroboam, y con el fin que esas 10 tribus no fueran a Jerusalén, porque era en Jerusalén donde se tenía que celebrar las fiestas solemnes, adorar a Dios, y Jeroboam prohíbe a las 10 tribus ir a Jerusalén, levanta 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Recuerdo, Dan y Betel, levanta 2 becerros altos y los convierte en montes altos de adoración a Dios, claro está, pero de una manera errada. Primeramente, se hizo efigies que no era Dios. Segundo, eran altares que no deberían de ser allí, sino que tenían que ser en Jerusalén. Y por eso usted va a ver continuamente el pecado de Jeroboam. Y este Aloa, que es Samaria, porque dice aquí Ahola, Samaria, y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Ahora, cuando dice que se enamoró, significa que se enamoró de los dioses de los sirios. Hay un caso en Segundo de Reyes 16:10, vamos a él un momento. 16:10 dice: después fue el rey Acaz a encontrarse con Tiglat-Pileser, que era en ese instante, en el momento, rey de Asiria. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, ese altar que tenía dioses ajenos, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo como se le había dicho el rey Acaz. Es decir, que
quedó encantado de ese Dios, de ese altar, y manda a su sacerdote y dice: necesito que me hagas un diseño idéntico porque es hermoso, yo lo necesito. Entonces por eso dice que se comenzaron a prostituir y a enamorarse de los dioses de los asirios, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, es decir, que aquí hay un pronóstico, y aquí Dios le dice a Ezequiel: esa mujer cayó en manos de esos que ella amaba. En el año 722, en el reinado de Oseas. Eso usted también lo va a encontrar casi allí en el capítulo 17 de Segundo de Reyes, la caída de Samaria y cautiverio de Israel, bajo el reinado de Oseas. 17:6, Segundo de Reyes 17:6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey asirio tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Por tanto, los entregó allí bajo el rey Salmanasar en el año 722. Dice aquí: por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y hijas, y ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues ella hicieron escarmiento. Ahora, esto hubiera sido un escarmiento para el reino de Judá, que ellos se hubieran concientizado, los reyes se hubieran concientizado que se les vino todo este mal porque dejaron al Señor, pero no fue así. Dice que lo vio su hermana Oliva, es decir, el reino de Judá, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Dios había puesto su mirada sobre el reino de Judá. Era el pueblo predilecto, es Judá. 5 reyes hicieron cosas excelentes: Josafat, Usías, Ezequías, Josías. Estos reyes hicieron cosas buenas delante de Dios, sobresalieron. Pero los últimos reyes fueron fatales. Y por eso dice por allá en el mismo Ezequiel 16 que hicieron cosas peores que Sodoma y Gomorra. Hicieron cosas peores que su hermana, el reino de Israel, llamado también Efraín. Dice que se aumentó sus fornicaciones. Aquí el verso 14: pues cuando vio a hombres pintados en las paredes, imágenes de caldeos pintados de colores, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todo ello apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia y de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoraron de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos, es decir, que comenzaron también a enamorarse de esos dioses. Así pues se llegaron a ellas los hombres de Babilonia en su lecho y amores, y los contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en esta tierra. Todo esto habla de lo que será el castigo. Verso 33 dice: será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de su hermana Samaria. Lo beberás pues, es decir, que el mismo castigo vendrá sobre el reino de Judá.
Verso 36, y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y ahora a Oliva y le denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándoles. Verso 44, porque han venido a ella como quienes vienen a mujer ramera, así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. ¿Usted se puede imaginar esto? Verso 46, por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña de parte del rey de Babilonia. Amigo y amiga, que tengan todos un excelente día.